Conversaciones Australes de la Universidad Aysén. Un espacio donde conversamos con académicas y académicos de la universidad, con la finalidad de saber y comprender el quehacer del mundo académico. Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Estimados amigos y amigas, estamos dando inicio a una nueva edición de Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén. Si no me equivoco, vamos en el 8º capítulo. Ya hemos conocido a 8 académicos y académicas de nuestra casa de estudios, quienes han logrado conectarse y conversar y contarnos acerca de sus investigaciones, contarnos acerca un poco de su vida, qué sé yo. Pero nosotros no podemos comenzar este programa sin saludar a la gente que está en Melinca, en Puerto Gala, en Gaviota, que nos escuchan a través de Radio La Melincana, en Puerto Cisnes nos escuchan a través de Radio Auténtica FM, en Puerto Aysén nos sintonizan a través de Radio Panorámica Aysén, en Chile Chico, Radio Sol Austral de Chile Chico. En Cochrane estamos llegando fuerte y claro a través de Radio Cóndores del Báquer. Y también estamos en Villa O'Higgins a través de Río Pascua FM. Y acá en Coyhaique y en toda la región y donde no llegan las otras radios, llega Radio Santa María. ¿Sí? Nos pueden ver, nos pueden escuchar a través de Radio Santa María y a través de los otros medios de comunicación que yo les he comentado. Esta es una iniciativa financiada con recursos del Ministerio de Educación a través de estos proyectos URI 2393, que siempre es importante que la gente sepa que es financiado Conversaciones Australes con ese proyecto. Y bien, hoy día nos corresponde hablar con una académica que es del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Creo que ella tiene, si nosotros tuviésemos que decir quién puede contar la historia de la Universidad de Aysén, o sea, si no es esta académica, no sé quién es, de verdad. Y vamos a hablar de eso también porque Julia Cubillos, antes de ser académica, hizo otras cosas en la universidad y también fuera de la universidad. Julia Cubillos, bienvenida, profesora. Un gusto de poder conversar con usted acá en Conversaciones Australes de la Aysén. Muchas gracias, Mario, por la bienvenida y la invitación a esta conversación. Sí. Oye, Julia, mira, nosotros siempre empezamos hablando con nuestros invitados e invitadas. Nos gusta en esta primera etapa como trasladarlos a su niñez, llevarlos a la niñez, que hagan su recorrido por la adolescencia o preadolescencia también en algunos casos, la juventud y finalmente hasta que lleguemos a la universidad. Pues a nosotros nos interesa mucho saber si nuestros académicos son todos hijos de la educación pública, de la particular subvencionada, de la particular. Cuéntanos cómo fue un poco tu formación desde niña, en qué parte, para que sepamos también de dónde vienes y cómo llegas después a la universidad. Bueno, yo me crié en Venezuela. Ya, Venezuela. Venezuela, sí, en Caracas. Y siempre fui hija de la educación pública, de un colegio que quedaba cerca donde yo vivía, como que uno solía estudiar cerca de donde vive. Y después en un liceo, Andrés Bello, que era como, por decir, el Instituto Nacional, uno de los liceos más antiguos, que en algún minuto fue de hombres y después fue mixto. Y bueno, estudié allí. Después, estando en Venezuela, postulé a la universidad, y la Universidad Católica Andrés Bello, que también se llama como nuestro destacado Andrés Bello. Entré a estudiar sociología unos pocos meses y de ahí me vine. A Chile. Ya. Acá hice unas pruebas de admisión especial que tenía la Universidad de Chile, que era como la misma en ese entonces prueba de aptitud académica. Claro, la prueba de aptitud, sí. Hija de la prueba de aptitud. Hija de esa época. Y también tenía otras cosas como idiomas, porque en la prueba también entraba mucha gente que venía de otros países y tenían que dominar el español. Entonces fueron varios días y entré a la Universidad de Chile en la misma carrera, sociología. Y también en la Casa de Bello, o sea, como que he estado siempre vinculada a instituciones públicas y que realzan la figura de Andrés Bello, que igual es un intelectual latinoamericano bien importante, venezolano, para los que no sabían, y que hizo muchas obras acá en Chile también. Casi, de hecho, alguien en una rutina dijo, Andrés Bello fue ¿cómo fue? Bueno, como que miró a futuro, que él había llegado hace más de 100 años a Chile y que estaba como pavimentando el camino para el resto que venía. Visionario. Sí. Claro. Oye, Julita, así que estuvo en la Universidad de Chile. Ahí Sí. ¿Y por qué se hace este cambio de Venezuela a Chile? ¿Por temas de trabajo o porque decide...? Por temas, la situación igual en Venezuela estaba empezando a ser cada vez más difícil. Hoy día tenemos, ¿verdad?, tantos
venezolanos viviendo en Chile y en el resto del mundo, y también porque mi familia decidió volver a Chile, ya se había logrado la democracia, Chile estaba más consolidado, y entonces volvimos. Ya, volvieron. Sí. Vuelve a la Universidad de Chile y ahí estudia sociología. Continúa estudiando. Sí, continuó. En realidad en Venezuela estudié como un semestre de sociología. Aquí comencé de cero y después de sociología intenté hacer un magíster de educación porque me tinca, siempre me gustó el área de educación. Ya. Sociología de la educación. Y empecé a hacer un magíster ahí mismo en la Chile, pero no lo terminé, no me terminó no gustando. Y después hice otro, un magíster en educación emocional, que ese tema sí me gustaba porque, bueno, cuando estudié sociología, mi práctica profesional la hice en la UNESCO, en lo que hoy sigue estando, que es el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la Educación, que estudia un poco cómo la gente aprende, por qué aprende, qué factores inciden en el aprendizaje, ¿verdad? Fueron como los que instauraron o promovieron pruebas como tipo Simpson, que evalúa si las personas aprenden o no y qué factores inciden en ese aprendizaje. Pero el que dirigía este laboratorio en ese momento, que es Juan Casasus, se fue perfeccionando en los temas de educación emocional. Porque tanto en los primeros estudios de este laboratorio, el PERCE y el CERCE, se da evidencia de que lo que más incide en la calidad de los aprendizajes son las relaciones interpersonales. Y cuando esas relaciones interpersonales son adecuadas, las personas se sienten en un espacio seguro, se potencia todos los procesos de aprendizaje. Hoy desde las neurociencias también pueden hablar cómo el miedo se activa y cómo el miedo no ayuda a los procesos de aprendizaje, ¿verdad? Por eso las clases activas participativas, las estrategias de enseñanza que potencian la creatividad o el trabajo en equipo, todas esas favorecen mucho más los aprendizajes que esa cosa más solo expositiva o sancionadora, ese tema de ponerse en una esquina, ¿te acuerdas antes que hasta los profes pegaban con una regla? Sí, porque esos te modelos, tiran la patilla. Claro, todos esos modelos no favorecen mucho el aprendizaje. Entonces, de ahí, de estudiando, fue que me empezó a interesar, y con mi práctica, las prácticas marcan mucho, me empezó a interesar el tema de educación. Y me fui metiendo cada vez más en educación básica, media, parvularia, superior, y son los temas que también he investigado. Ya. Esa es como tu línea de investigación, podríamos decir, que Julia Cubillos se dedica a estudiar el tema de la educación. Pero nosotros acá en este espacio tratamos como de explicar en palabras simples finalmente el área de cada uno, porque uno dice, ya, oye, esa señorita estudia la educación, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Cómo se estudia la educación y cuál es la finalidad última de este trabajo? Bueno, ahí en general me han interesado temas que tengan que ver como con equidad en educación y convivencia, tal vez asociado a este tema del mismo magíster. Entonces, por ejemplo, un estudio que hice fue los factores que inciden en la educación en estudiantes que son madres. ¿Ya? Porque escolares en la educación media, que bueno, ahora ya Chile ha frenado, ¿verdad? Las tasas de maternidad en adolescentes son cada vez menores, pero en algún minuto eran bastante grandes, y cuando una mujer a los 15 años es madre, las oportunidades son bastante limitantes para ella y para sus hijos. Porque además antes las mujeres tenían más hijos en Chile, ahora estamos en 1,1. Entonces, ¿qué pasa con el estudio que hice con mujeres que son madres a los 15, 16 años? ¿Por qué unas sí continúan estudiando y otras no continúan estudiando y desertan? ¿Qué factores pueden estar incidiendo en eso? Entonces, en la manera, cuando uno sabe qué factores inciden, uno puede generar políticas de inclusión, políticas que no, por ejemplo, hoy día ya no está prohibido, ¿verdad?, expulsar a las jóvenes que se embarazan. Bueno, cada vez menos las mujeres quieren embarazarse, pero la Junaep tenía becas pro retención y entonces favorecía también a las mujeres que estaban embarazadas o que eran madres. O sea, ¿cómo hacemos que las escolares o las mujeres, en ese estudio era como el interés, no limiten sus trayectorias educativas, sus oportunidades de desarrollo por haber sido madres durante un periodo escolar? ¿Ya? Lo mismo, un tema parecido en nivel superior. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los factores que pueden estar incidiendo en que los estudiantes de educación superior deserten, no terminen sus carreras?
y eso también es truncar un montón de oportunidades de desarrollo para esa persona, sus familias, los ingresos que tenga, ¿verdad? Porque no es lo mismo un trabajo con una profesión, un título profesional, que sin un título profesional. Los ingresos son más bajos y la calidad de vida en general se puede ver más mermada. Entonces es muy importante hacer cosas, que la información de las investigaciones te ayuden a tomar decisiones para evitar esa deserción. Claro, y estos resultados, por ejemplo, ustedes se los pasan a la Seremi de Educación, se publican. Finalmente la gente en sus casas se pregunta, ¿qué es lo que se hace con los resultados obtenidos de distintos estudios? Ahora estamos hablando de educación, pero ¿qué es lo que se hace habitualmente con estos resultados? Bueno, en general, habitualmente uno pudiese decir que las universidades divulgan sus resultados a partir de artículos científicos o de eventos científicos, congresos, seminarios, pero el público que está allí suele ser otros académicos. Hay todo un movimiento, ¿verdad?, por tratar de que esta divulgación científica rompa esa frontera, que sea solo el mundo académico, el mundo universitario, y permee las políticas públicas, con documentos que se llaman policy brief o con otro tipo de documentos que puedan incidir en otros actores, o incluso con a la comunidad en general, con medios que no sean un artículo científico que tiene cierta estructura y que a veces se hace tedioso de leer, pero no sé, pues si estamos en otra área, supongamos tenga que ver con cómo se optimiza una proteína para los animales, para su alimentación, bueno, eso le va a interesar a la persona que trabaja en el campo, y entonces ahí habrá que hacer un video, un manual, una cartilla, otros medios de divulgación científica que no sean los tradicionales. En general a las universidades, ¿verdad?, parte del financiamiento que reciben, y no solo en Chile, en otras partes del mundo, es por difundir en ciertos ámbitos artículos científicos. Por lo general, entonces hay una valoración a esa vía. Pero varios países, y Chile también, se ha abierto con temas de ciencia abierta, ciencia ciudadana, a divulgarlo de otra manera, que sea accesible a todo el mundo el conocimiento que se genere. Sí, mira, hablando de todo el mundo, a mí me gustaría hablar de toda la región, y me gustaría invitarte a que retrocedas por lo menos unos 12 años atrás, cuando no existía aún la Universidad de Aysén, cuando estaba en este sueño, ¿cierto? Cuando se estaba gestionando la firma, etcétera, etcétera. Y que nos cuentes un poco tú, Julia, desde esa base, desde ese rol que llevabas antes, no sé si era el Ministerio de Educación, Subsecretaría de Educación, ahí tú me vas a contar en más detalle, cómo es este trabajo de haber instalado la Universidad de Aysén en la ciudad de Coyhaique. Bueno, un desafío maravilloso. Yo ya no vivía en Santiago cuando eso, estaba viviendo en Osorno, cada vez buscando el sur, y era académica en la Universidad de Los Lagos. Pero cuando estaba en Santiago, yo había trabajado en el Ministerio de Educación mucho tiempo en educación superior. Y estando yo en la Universidad de Los Lagos, mi empleador anterior, el Ministerio de Educación, me llama y me cuenta de que están estos proyectos de generar 2 nuevas universidades, en donde no hay universidades estatales, y que significa hacer un proceso de participación ciudadana, una comisión ejecutiva y diversas gestiones. Y la verdad es que me pareció fascinante. Yo ya había venido a la región en el 2004 por otros proyectos y ya me gustaba. Y en algún momento dije, uy, que me encantaría vivir en esta región. En el 2004. Ya. 10 años después, el 2014, se me presenta la oportunidad. Así que en el primer momento yo trabajaba aquí de lunes a viernes y viajaba el viernes para estar con mi esposo el sábado y el domingo y después volverme para acá. Mi hijo estaba estudiando en la universidad. Entonces fue hermoso porque en lo que se vivía en ese minuto, toda la gente recién había terminado el movimiento social, tu problema es mi problema, y esta era una de las promesas que se estaba cumpliendo, ¿verdad? Había mucho deseo de incidir, de poder colocar temas, necesidades, de apoyar, de generar vínculos, convenios, y todo eso quedó manifestado en 2 publicaciones que sacamos.
se generó una comisión ejecutiva donde era una mesa amplia, que habían estudiantes, que habían personas del mundo del trabajo, el colegio de profesores, del mundo del sector empresarial, académicos que venían de otras partes. Me recuerdo el rector Vivaldi de la Chile, varias personas, el rector Sergio Bravo de la Universidad Frontera, que presidía también las universidades regionales, esta mirada, porque no es lo mismo ser universidad en Santiago que en región. Exacto. Y todos debatiendo en torno a cómo debiera ser esta universidad. Y bueno, fue maravilloso. Ahora, fue lento el proceso porque el ideal era que hubiese salido la ley los primeros meses del 2015 y terminó saliendo en agosto del 2015. Pero bueno, fue anunciada el 21 de mayo, me acuerdo, en el discurso de la presidenta Bachelet, y eso ya fue un puntapié inicial fuerte de que esto sí se iba a constituir. Claro, que sí era una realidad, ¿no? Sí, era una realidad, porque fue en el Parlamento bien discutido, no fue tan fácil, pasó por la Comisión de Educación, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, después lo mismo en la Cámara Alta, después una comisión mixta, porque había mucha gente que creía que esto podía ser un elefante blanco, que era muy costoso, que como una región con tan poca gente era necesaria una universidad. Habían bastante personas que hacían juicios críticos, entonces poder entregar datos, argumentos, tanto de parte del Ministerio de Educación, que era mi empleador, estaba en Santiago, yo trabajaba para la División de Educación Superior, como acá, porque acá en ese minuto estaba de intendenta hoy día que es senadora Jimena Órdenes, y ella era la que tenía que ir a todas estas comisiones parlamentarias a dar cuenta de la necesidad que tenía la región de una institución completa. Porque, claro, en ese momento estaba la Universidad Austral, pero que hacía principalmente docencia y en algunas áreas, ¿verdad? Pero una universidad genera no solo profesionales o profesionales, ¿verdad?, de pregrado y también de especializaciones con los posgrados, educación continua, sino también genera conocimiento, genera alianzas para fortalecer políticas públicas, genera programas, puede hacer asistencia técnica. Hay en otros lados otras universidades que tienen hasta su hospital universitario. O sea, una universidad puede ser un motor de desarrollo súper grande y aportar en muchas áreas. Entonces, se necesitaba una universidad así, grande, completa, que tuviera todo su quehacer. Y bueno, y en eso estamos, po. Claro, estamos todavía construyendo aquello, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo fue este recorrer la región finalmente? Y ahí te quiero preguntar si este recorrido a la región se hace antes y se utiliza esa información como insumo para dar fortaleza a la decisión de tener una universidad regional, o se hace después de esta firma del año 2015 y que es como para ver qué es lo que tiene que tener la universidad. Se hace antes. Ya. Se hace antes. Hicimos diálogos ciudadanos. Bueno, ahí incluso comenzó antes. Estaba el Ceremi Borges, Patricio Borges, me acuerdo, de Educación. Y antes que incluso yo llegara, ya ellos habían empezado a hacer algunos diálogos ciudadanos. Por ejemplo, consultas a las municipalidades. Los consejos municipales respondieron una encuesta y la informaron respecto de cómo podía la universidad beneficiar a sus respectivas comunas. Diálogos con los jóvenes, con grupos de padres y apoderados. Distinta gente fue aportando en distintos formatos, cualitativos, cuantitativos, mesas técnicas, como para dar cuenta de qué carreras debía hacerse. Y después fue esta comisión ejecutiva. La idea era que toda esta documentación fuera el fundamento con el cual en el Parlamento se viera la necesidad de formar esta universidad. Y de ahí salían muchos de los datos, de los argumentos, valga la redundancia, para demostrar en las distintas comisiones y sensibilizar a los parlamentarios, no los de la región, ¿verdad?, los de otras regiones, porque era importante apostar por Aysén. Sí, claro, porque nosotros tenemos que pensar que somos una región súper chica, entonces era complejo. Complejo, pocos parlamentarios. En ese entonces estaba Horvatz, que él dejó los pies, ¿cómo se dice? Los pies en la calle. Los pies en la calle peleando por esta universidad. Y claro, pero era difícil porque cada parlamentario también a veces trata de ver por los intereses no solo del país o ciertas temáticas, sino también de sus regiones, y somos la más chiquitita, tenemos muy pocos parlamentarios, entonces había que hacer mucha conversación para sensibilizar por ahí la aprobación por ley de esta universidad. Claro, con una universidad que ya tiene 10 años en la Patagonia.
y que ha ido avanzando, creando nuevas carreras. Siempre nosotros decimos que cuando parte el año 2017 impartiendo carreras, partieron con 6. Hoy día estamos con 13 carreras, es decir, hemos tenido un crecimiento de un 100% en 10 años. Entonces me gustaría, profesora, que usted nos cuente cuál es la visión que tiene hoy día de la Universidad de Aysén y también nos cuente un poco acerca de la carrera de psicología, que entiendo que usted es académica de ese lugar, ¿no? Sí. Bueno, partí haciendo clase en trabajo social, después trabajo social y psicología y ahora solo psicología. Un año di clase en enfermería y en obstetricia, fundamentos socioculturales de la salud. Pero sí, en general es el departamento donde yo estoy, Ciencias Sociales y Humanidades, y ha ido creciendo harto, por lo menos ese departamento. Sí. Partimos solo con trabajo social, que era una carrera bastante necesaria. Aquí la había tenido antes la Universidad de los Lagos, y que tiene que ver con todos los beneficios sociales, las políticas públicas en el área social, ¿verdad? Después se abrió a psicología, donde recordemos que teníamos hace poco un solo COSAM aquí en Coyhaique, ahora se abrió el otro en Aysén, pero los temas de salud mental, bueno, siempre han sido relevantes, pero con la pandemia se evidenció en el mundo que eran muy relevantes y además quedó un deterioro significativo producto del encierro. Vivimos distintos traumas con el tema de la pandemia, ¿no? El miedo a la muerte, las pocas relaciones sociales no se vieron fortalecidas. En los niños se vio mucho más esto y por eso el boom de los problemas de convivencia escolar. Y después el departamento ha ido ampliándose, ingeniería comercial y este año Derecho y Administración Pública. ¡Wow! 5 carreras. 5 carreras, 5. Hemos sido uno de los departamentos con más explosivo en su crecimiento, sin desmerecer a los otros, que también son muy, muy, muy necesarios. ¿Para qué decir el área de salud? Donde tenemos enfermería, obstetricia y ahora terapia ocupacional, carreras que con también el crecimiento de los centros de salud en la región, consultorios, CEFAM, que se han ido abriendo, requieren personal y personal de la región que se quede, ¿verdad? Y bueno, y las áreas de ciencias naturales y tecnología son muy necesarias. O sea, aquí somos reserva de vida de la humanidad. Si no cuidamos nuestros bosques, todo el tema forestal es muy importante, y no solo por el ámbito productivo, porque podemos potenciar, por ejemplo, productos silvoagropecuarios, el calafate, la rosa mosqueta, ¿verdad? Que además muchos otros países atesoran por todos los beneficios, las propiedades que tienen esto, sino también por todo el cuidado del medio ambiente. De verdad que somos un pulmón del planeta. Entonces, cuidar todos los ecosistemas que aquí están, terrestres, acuáticos, es fundamental. Y la carrera de agronomía, por nuestra misma condición de ser zona extrema, no tenemos soberanía alimentaria. No, la mayor parte de los alimentos nutritivos, vegetales, qué sé yo, que los compramos vienen del norte. Entonces necesitamos innovar en procesos de producción agrícola en las condiciones que tiene la Patagonia, con vientos intensos, con heladas fuertes, ¿verdad? Para lograr soberanía alimentaria y una buena nutrición. En los estudios que Junaep saca sobre los niños, somos la región donde hay más obesidad infantil, donde hay más malnutrición. Entonces necesitamos incrementar el consumo de verduras, de hortalizas, de frutales. Entonces una carrera como agronomía es fundamental y la orientación que tiene nosotros en ambas carreras es como con un sello más ecológico, agroecológico, aportando al desarrollo sustentable. Yo creo que algo interesante de nuestra universidad es que las carreras que hemos ido creando tienen un sello regional muy potente. De manera de que vengan a dar solución o respuesta, a preparar a sus profesionales para atender a los problemas de la región. Sí. Y las carreras que tenemos de tecnología, este año se abrió Ingeniería en Energías Renovables, muy potente, es la segunda universidad en Chile que la tiene, no me acuerdo cuál Universidad del Norte de Santiago también la desarrolla, pero también es muy visionario, volviendo a Andrés Bello, porque se vienen, pues tenemos que ir incrementando las energías renovables en todo. Somos muy dependientes, ¿verdad?, del petróleo, de la benzina, pero eso es un recurso finito.
Claro, y además que tiene mucha variación dependiendo de los hechos que pasen en el día a día. En el mundo, las guerras, tantas cosas, ¿verdad? Entonces sí necesitamos innovar en energías renovables. Aquí tenemos harto viento, tenemos hartas corrientes de agua, tal vez el sol no sea tan potente en todo el año, pero tenemos que ir innovando en idear nuevas cosas. Sí, sin duda, sin duda. Claro, 13 carreras tenemos hoy día en la universidad y me gustaría, profesora, que usted nos diga en psicología, así brevemente, ¿por qué un estudiante de la región de Aysén o de otra parte de Chile o del mundo tiene que estudiar psicología en la UAE Aysén? Y con esto ya vamos cerrando porque nos pidió el tiempo. Ya. Bueno, nuestra carrera tiene también cosas bien particulares. Muchas carreras de psicología tienen algunas pequeñas especialidades, ¿verdad? Y nosotros también la tenemos. Psicología educacional, para poder trabajar temas de aprendizaje, programas de inclusión o temas de convivencia escolar en los colegios. También psicología organizacional, para trabajar el clima laboral, los perfiles de cargo, los procesos de selección. Psicología clínica también tenemos, que es lo que más tradicionalmente la gente se imagina, un psicólogo en una terapia personal o de pareja o de familia, ¿verdad? O grupal. Pero también tenemos cosas interesantes como, por ejemplo, psicología ambiental y psicología de desarrollo sostenible. Ya. Pensando en los nuevos desafíos que vienen en el planeta, producto del cambio climático, producto de que el agua va a escasear cada vez más, producto de una serie de fenómenos que están aconteciendo y que nos obligan a tener ciertos cambios de conducta o manejar ciertas nuevas situaciones de estrés o algunas afecciones a salud mental, productos de estos contextos ambientales, ¿verdad? También tenemos una línea de prácticas comunitarias muy interesante con las cuales trabajamos con las comunidades, procesos participativos. Entonces, yo diría que estos ramos de ambiental no los tiene otra carrera de psicología. No. Eso, si alguien quiere venirse de afuera, de Argentina, de cualquier lado, aquí va a tener una posibilidad muy importante. Lo mismo que con psicología comunitaria, que no siempre se desarrolla como tan intensamente como lo vemos acá. Y además ahora hay un súper nuevo laboratorio en el Errázuriz. Sí, el CAPS. El CAPS, ese. Sí, el Centro de Atención Psicológica y Social, donde, bueno, esto ya hay que preguntarle con mayor detalle al profe Andrés Villafaña, pero donde la idea es poder atender personas, ¿verdad?, de la comunidad, con los propios estudiantes o con profesionales, pero que los estudiantes aprendan de la observación de ese proceso y también contribuir a la región con atenciones en materia psicológica. Qué bueno, qué bueno. Profesora, mire, siempre nos pasa lo mismo, cuando estamos como ya entrando en más detalle nos pilla el tiempo y nuestra amiga Evelyn nos empieza a hacer señas, nos corta, así que por favor, palabras para despedirse de este espacio que usted no se dio ni cuenta cómo llegamos a la media hora, por favor. No, bueno, agradecerte de nuevo, Mario, la calidez de este programa, la invitación y la posibilidad de que la gente escuche cómo desde la Universidad de Aysén estamos contribuyendo todos los académicos con un granito de arena, pero a fortalecer a la región también, a devolverle un poco todo lo que uno hace para el beneficio general de la región. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted. Estuvimos conversando con la profesora Julia Cubillos del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, y además ustedes no saben, pero ella es la actual directora de planificación de nuestra institución, que eso tal vez va a ser para un próximo programa, conversar acerca de la planificación, de la calidad, de los procesos de acreditación. Tanto que hablar, profesora. Estimados amigos y amigas, nos vemos la próxima semana en las diferentes radios de toda la región y por supuesto que nos puedes seguir a través de las plataformas de la Universidad de Aysén, el canal YouTube, Spotify y todo lo que termine en AI y que suene tecnológico. Nos vemos la próxima semana. Chao, amigos.